Muy buenas noches. Hoy tengo el gusto de presentarle a usted la segunda parte de nuestra conversación con Octavio Paz sobre la tradición poética de México. Como en la primera parte de nuestra plática, nos hace el favor de acompañarnos el escritor mexicano Salvador Elizondo. Hacia el final de la primera parte de nuestra conversación surgió el nombre de José Juan Tablada. Quisiera pedirle que siguiéramos hablando un poco sobre él porque, según entiendo, usted redescubrió el valor de la obra de Tablada. Bueno, pasó eso. Tablada tuvo una influencia enorme entre 1920 y 1930. En primer lugar, lo admiraron muchísimo. Los contemporáneos, todos ellos lo imitaron, incluso lo plagiaron un poco. El libro de Torres Bodet, Biombo, nunca lo hubiera escrito sin López Velarde. Gorostiza también tiene influencia. Sin Tablada. Tuvo influencia en todos ellos, sobre todo en Villaurrutia, en Gorostiza, en Montellano, en Enrique González Rojo, en todos ellos. Quizá en Novo y también en Pellicer, yo creo. Pero, en fin, tuvo influencia en ellos. Y después desapareció. Y claro, en el prólogo, Cuesta lo trata con cierto desdén. Lo trata como dice que hay el Adán y el Eva del paraíso poético mexicano y que claro, Adán es López Velarde, me parece, es la imagen, ¿no? Y la Eva es, creo que dice eso, ¿no? O reproduzco mal, no, creo que sí, ¿no? Y la Eva es Tablada. Bueno, es muy injusto. Yo había leído muy mal a Tablada, apenas lo había leído, y en Nueva York, en 1945, ¿no? El año de la bomba atómica, el fin de la guerra, yo estaba en Nueva York, vivía bastante mal, y no sabía qué hacer, moría casi de hambre, pero no quería regresar a México porque me hubiera muerto de hambre y además me hubiera terminado igual, peor, ¿no? Tenía yo algunos amigos en la Universidad de Columbia University, y murió Tablada, yo no lo sabía, entonces me llamaron por teléfono y me dijeron, ¿no quieres escribir un texto sobre Tablada? Porque vamos a hacer un homenaje a Tablada. Dije, bueno, ¿cuándo va a ser? Dentro de 15 días. Acepté. ¿Cuánto me van a pagar? Me pagaron unos pocos dólares y me fui a la biblioteca de Nueva York. Y claro, en la biblioteca de Nueva York están todos los libros del mundo. Encontré toda la obra de Tablada y en 20 días leí a Tablada y me salía en las noches, después de la Tablada, iluminado. Y escribí un ensayo sobre Tablada que creo que fue el primer ensayo moderno sobre Tablada. Con él recomenzó, yo creo, la revaloración de Tablada. Es algo que a veces los eruditos olvidan, pero yo tengo un gran orgullo de haber empezado. Yo fui el primero que hablé de Tablada después de un olvido de años, ¿no? Reyes, por ejemplo, no lo estimaba. Villaurrutia lo veía tampoco lo estimaba mucho, ¿no? Tablada introdujo el haiku japonés a lengua española, ¿no? Perdón. Sí. Pero sí. Bueno, yo quería agregar, para redondear lo que dijo Octavio Paz, con el epítome que pudiera ser de parte de la propia obra de Octavio Paz, su visión de Tablada. En el poema Blanco, publicado, ¿cuándo fue? En 1967. Octavio Paz reconoce y recoge muchas de las enseñanzas de Tablada, como él mismo lo dice del papelito amarillo que se agregaba ahí. En primer lugar, la posibilidad de lecturas alternas de la poesía. Es decir, que la poesía no consta ya de un solo eje que se lee de arriba a abajo, sino que consta de varios ejes, un eje principal de arriba a abajo, y luego varias posibilidades de leer transversalmente el poema, que viene en 3 columnas diferentes. Es así como está escrito Blanco, sí, pero eso viene exactamente, de Tablada. pero eso no, es un desarrollo de una idea original de Tablada, o una idea mucho más antigua que de Tablada, de la antigua poesía china y todo eso. Digamos. Pero hay un ejemplo concreto. Bueno, vamos a leer el poema de Tablada. Es un poema precioso, ¿no? Se llama Nocturno Alterno, en el cual realmente es un caso de montaje. Sí, de montaje, pero hay de simultaneísmo poético. Además, esa es la palabra que usan que usó Apollinaire. Se llama Nocturno Alterno, es un poema muy corto. Dice,
Un verso se refiere a Nueva York y el otro verso se refiere a Bogotá, porque él había vivido en Bogotá, desterrado. Él había sido partidario de Victoriano Huerta, y lo cual como todos los poetas. Como todos los poetas de la época, y ahora hay algunos críticos que les parece un crimen espantoso. Y a algunos de estos críticos no les da vergüenza haber sido estalinistas o bien hacer elogios a Fidel Castro. Bueno, es tan lamentable una cosa como la otra. Yo los perdono a los unos y a los otros. Bueno, Nocturno Alterno. El primero habla de Bogotá y el otro habla, el primer verso es de Nueva York, el segundo es Bogotá, y así sucesivamente. Neoyorquina noche dorada, fríos muros de cal moruna, rectos, champaña, foxtrot, casas mudas y fuertes rejas, y volviendo la mirada sobre las silenciosas tejas, el alma petrificada, los gatos blancos de la luna. A mí esto me parece un verso extraordinario. Los gatos blancos de la luna, como la mujer de Lot. Y sin embargo, es una misma en Nueva York y en Bogotá, la luna. Es precioso porque la dualidad de la vida ultramoderna de Nueva York y la vida colonial antigua, muy siglo XVIII, de Bogotá, se resuelve en la imagen que desde las azoteas de Nueva York y de las azoteas de Bogotá se ve el mismo fenómeno, la luna. Cosa que ya no podemos decir los mexicanos porque ya no la vemos por el smog, ¿no? Pero en fin, ahora esto venía de Apollinaire. En realidad, un poco antes, en los años 13, 14, 12, se decidió escribir poesía simultánea, que luego, tardíamente, Pound también lo hizo, pero Pound, como buen norteamericano, decidió que él había sido el inventor, y además que venía de la poesía oriental. Viene de la poesía oriental, pero también viene de la poesía francesa. Entonces, el primero que hizo este tipo de conjunciones poéticas fue Apollinaire. Apollinaire, en varios poemas, trató de juntar dos realidades. ¿Y esto por qué? Por una parte, por influencia del cine, el montaje cinematográfico. También la poesía oriental, probablemente. Y, en fin, la idea de que el tiempo no es uno, sino muchos tiempos, y que el espacio son muchos espacios. Hay un poema de Apollinaire que yo traduje, El músico de Saint-Merry, donde es un poema largo, no como este poema tan hermoso de tablada corta. El músico, ¿no?, de Saint-Merry, ¿no? Sí, en que pasa lo mismo. Además, ahí hay distintos tiempos, porque es un poeta que camina por el Saint-Merry, es un barrio muy bonito de París y muy empobrecido, diríamos. Camina, pero al mismo tiempo hay otro que camina por ahí, es un fantasma. Entonces hay dos tiempos, el tiempo de la realidad, el tiempo de la fantasía. Hay mujeres que caminan, pero hay también mujeres fantasmales, en fin, es bastante hermoso este poema, y también hay al final la fusión. Y claro, en blanco yo quise recoger todas estas experiencias. No es el primer poema que yo escribí con este dualismo, el primer poema que yo escribí con esta idea de conjunción de tiempos y de espacios, es un poema escrito en 1940 y tantos que se llama Himno entre ruinas, en que también hay una corriente central, que es el poeta que está hablando, y junto a eso visiones distintas de la Ciudad de México, no de la Ciudad de México, de Teotihuacán, después de Europa, unas ruinas en Sicilia, y luego unas ruinas en Sicilia, y todo eso se transforma en la ciudad moderna, en Nueva York, en París y en la inminencia de la guerra. Ha escrito usted que López Velarde y Tablada son los iniciadores de la poesía moderna en México, pero que Carlos Pellicer es el primer poeta realmente moderno de México. Sí, bueno, yo creo que los primeros libros de Pellicer, Pellicer es un caso muy curioso, desde el principio acertó y no fue más allá. Los últimos poemas de Pellicer no son mejores, no hay evolución poética. Hay dos cosas, hay hallazgos deslumbrantes al comienzo y al final. Siempre este ojo que descubre realidades prodigiosas y que las recrea.
Y junto a eso hay amplificaciones, hay caídas y hay equivocaciones, ¿no? Es un poeta, es un gran poeta que no se conoció nunca a sí mismo, ¿no? Es lo contrario de López Más Velarde. de ojo que de oído, Sí, Pellicer, es, ¿verdad? Sí, él creía que tenía un gran oído. Bueno, sí, hay, bueno, no vamos a hablar de cosas técnicas. Pero es más importante el ojo, ¿no? Sí, el ojo es prodigioso. Los poemas de Pellicer, no sé si tú recuerdes, todos esos de los primeros que escribió, por ejemplo, aquello de Estudios, además tiene sentido del humor, Sí. pero no malicioso. Es un sentido del humor, el buen humor, diríamos. Dice, relojes descompuestos, voluntarios caminos sobre la música del tiempo, 1:20. Gracias a vuestro paso lento, llego a las citas mucho después y así me doy todo a las máquinas gigantescas y traslúcidas del silencio. Eso escrito en los años 20, 27, 28, no recuerdo cuándo salió el libro este, era prodigioso. Cuando yo lo leí, 8 o 10 años después, me deslumbró, me iluminó, me cambió. Fue una de mis grandes influencias, ¿no? ¿Pero por qué dice usted que es el primer poeta moderno de México? Por Realmente. eso, esto no se había escrito antes. ¿Con Usted qué rompe? Pues rompe con muchas cosas. Bueno, introduce. Quizá decir romper es una obsesión moderna. ¿Qué introduce? Lo que introduce es la imagen moderna, insólita. Por ejemplo, dice esto, introduce la vida moderna, 10 kilómetros sobre la vía de un tren retrasado. El paisaje crece dividido de telegramas. Las noticias, y esto que a mí me encantaba, las noticias van a tener tiempo de cambiar de camisa. Y después, esto que es mucho más bonito, las horas se adelgazan, de una salen 10. Eso ya es metafísico casi, ¿no? Es el trópico prodigioso y funesto. Nadie sabe qué hora es. Nos reímos, nos sonreímos. En el trópico nadie sabe qué hora es. ¿Por qué? Porque el tiempo es muchos tiempos y porque de una hora salen 10. A mí me encanta este poema. Es tan moderno, ¿no? ¿Te acuerdas esa imagen del poema de la pequeña población de los Andes que dice, como amenaza lluvia, se ha puesto morena la tarde que era rubia? ¿Te acuerdas? Claro, me acuerdo tanto que además le he buscado la atrás de esa imagen y me encontré con que Gerardo Diego también la usa. Pero más tarde. Y también Torres Bodet. Pero el primero que la usa es... Y luego aquel pequeño poema sobre el pueblito de... Es un poeta viajero. Se habla mucho del Pellicer de América. Pero el Pellicer de América no es un gran poeta. Lo que es un poeta con ojos y con un corazón y con una especie de... un cuerpo que suda y que las gotas de sudor se le convierten en imágenes, ¿no? Este hombre sudaba poesía como otros sudan mal humor, ¿no? Es lo contrario, ¿no? Dice, siempre es un surtidor de imágenes. Dice, hay una sed de naranja junto a la tarde todavía muy alta. Es precioso. Y luego dice, en un pueblito de Siria, el agua de los cántaros sabe a pájaros. Claro, no sé por qué. No hay que saber por qué. Además no importa. No importa. Aunque yo me imagino que es por dos razones. Primero, el agua de los cántaros sabe a pájaros porque el agua del cántaro refleja el cielo. Y por eso sabe a pájaros. Primera posibilidad. Segunda posibilidad, porque los pájaros bajan a beber agua en el cántaro. Prefiero la primera, que la superficie del cántaro refleja al cielo. Y luego dice cosas muy bonitas. Dice, hay azules que se caen de morados. Que eso es prodigioso. Y hay otro que cita muy breve en su ensayo sobre Pellicer: aquí no pasan cosas de mayor trascendencia que las rosas. Sí. Ojalá, bueno, eso es el paraíso, ¿no? Si realmente pudiésemos lograr que no pasasen cosas de mayor trascendencia que las rosas, estaríamos salvados. Pero sí, la idea que a veces da Pellicer es la de un mundo reconciliado, diríamos.
Es el paisaje convertido en estado de gracia. ¿Tendrá que ver esto con su religiosidad, con su catolicismo o no? Posiblemente. Yo no lo creo, porque es demasiado sensual, Pellicer. Con su temperamento, quizá, porque hay poetas católicos que son muy desdichados, ¿no? Sí. Está usted consultando Poesía en Movimiento, y en Poesía en Movimiento yo noto una ausencia. Quiero preguntarle por qué. Es Jorge Cuesta. ¿Por qué no está Jorge Cuesta? Aquí en nos esta vamos a antología? pelear, Salvador y yo. Mire usted, yo fui el gran amigo de Cuesta, le debo muchísimo. Cuesta fue un maestro de poetas. Yo creo que Gilberto Owen, que ahora se exagera un poco su obra, es un poeta importante, pero en fin, Gilberto Owen, Javier Villaurrutia, gran parte de su generación le debe a la inteligencia prodigiosa de Cuesta. También Samuel Ramos en sus... y yo le debo mucho también, hablamos muchísimo. Yo le leía mis poemas desde aquel día que me lo encontré en la preparatoria hasta mucho después, hasta un poco antes de su muerte, de su terrible drama. Lo veía yo, me llamaba, yo lo llamaba, me invitaba siempre a comer, era mucho mayor que yo, y fuimos amigos, lo quise mucho. Además, el primer artículo, imagínense si no lo voy a querer, el primer artículo que se escribió sobre mí es de Jorge Cuesta, y ahí predice que yo voy a hacer no sé qué cosas. Bueno, así es que cómo no lo voy a querer. Parece un acto de ingratitud horrible. Debía estar en la antología, fue un error no haberlo incluido, porque hay poetas que son muy inferiores a él que están en esta antología. Por rigor, quizá. Yo no creo que sea un gran poeta, Jorge. Creo que fue un gran maestro de poetas. Ninguno de sus poemas me satisface totalmente. Yo creo que los mejores poemas de Cuesta están en la obra de sus amigos. Y además en sus ensayos. Fue sobre todo un gran ensayista. Incluso el gran poema de él, que a ti te gusta mucho, en el Canto a un Dios Mineral, bueno, es un poema que es mucho más interesante como tentativa que como realidad. Sí, lo mismo diría yo de los sonetos, que no por el hecho de que no los entienda yo, no me parece, porque yo casi no entiendo. Por ejemplo, la poesía de Mallarmé no la entiendo, pero es la que más me gusta. Yo en mi propia antología incluí versiones diferentes del mismo soneto de Cuesta, ninguna de las cuales entiendo, pero veo que mejoran de una a la otra. No sé en qué mejoran, pero eso es el misterio profundo de la poesía, ¿no? Que hay una esencia que mejora de un poema a otro, no que se vuelva comprensible o que se ilumine de sentido, sino que el poema es mejor el segundo poema que el primero. Sí, Por ejemplo, ¿eso cómo se explicaría? ¿Usted sí cree que Cuesta es un gran poeta? Sí, en la medida que es un poeta de tentativas. Yo creo que también mucho de la poesía grande, la más grande poesía, no está lograda, sino que su grandeza depende mucho de la tentativa y del objetivo que el poeta se ha fijado. Es el caso de Díaz Mirón también. Sus poemas no todos son perfectos, valen mucho por el tremendo proyecto del poema. Es lo que le interesaba a Cuesta. Cuesta escribió el mejor ensayo probablemente sobre Díaz Mirón, y en que explica muy bien que la tentativa poética de Díaz Mirón era casi imposible, porque era unir lo que no es lo apoético con lo poético. Bueno, en el caso de Cuesta hay también, era un hombre extraordinario, y la última vez que lo vi, lo recuerdo muchísimo, la última vez, porque yo iba caminando, tenía una hora libre, 2 horas libres de tiempo, y caminaba un poco tenía un problema importante, pero no lo podía resolver en ese momento, había que esperar 2 horas, estaba un poco inquieto, un poco angustiado, y por casualidad me lo encontré por la calle Madero. Y me dijo, Octavio, ¿qué hace usted? Le dije, pues pierdo el tiempo, tengo unas horas libres. No le dije que me pasaba, éramos bastante reservados en aquella época, además yo era más joven que él, y me dijo, bueno, pues ¿por qué no se viene a comer conmigo? Siempre me invitaba a comer, nos fuimos a comer juntos, y todas mis preocupaciones desaparecieron en la comida. Y incluso llegué tarde a la cita aquella, que era una cita muy importante para mí, llegué tarde, así es que me hizo olvidar la realidad. ¿De qué hablamos? Bueno, hablamos de la
Hablamos de muchas cosas. Me dijo, mire usted, los españoles están empeñados en que lo importante es ser. Yo creo que lo importante es cambiar. Habría que divinizar a los hombres. Y entonces me habló de Lautréamont, de la nostalgia que en Lautréamont hay por el mundo animal, por el mundo cruel, volverse animal, ¿viste? Y esto es una tentativa en el fondo de volverse dioses o como dioses, de recobrar una suerte de inocencia. Y me habló por primera vez de un filósofo que yo no conocía y que después lo leí mucho. Y fue la primera persona que me habló de él, Bachelard. Jorge era uno de los hombres más inteligentes que yo he conocido. Era de una inteligencia prodigiosa. Era un hombre luminoso. Y al mismo tiempo estaba enfermo, era un hombre con obsesiones. Enloqueció, pero enloqueció no por falta de razón, sino por exceso de razón. Por falta de equilibrio. Bueno, entonces me dijo, Octavio, entonces me dijo algo que ha sido profético, por una parte, y no solamente profético, sino que es la verdad más grande que yo he visto. Es una idea muy profunda y por eso lamento mucho que este hombre se haya desperdiciado en sus conversaciones y que nunca haya terminado el gran libro, porque era el gran temperamento filosófico de México. Me dijo, Octavio, el siglo XX, la primera mitad del siglo XX ha sido la física, ha sido el siglo de la física. En efecto, ha sido así. Einstein, la teoría de la relatividad, la bomba atómica. Todavía en aquella época no estallaba la bomba atómica. Estoy hablando de 1939, exactamente. Acaba de estallar la guerra. Me dijo, ha sido el siglo de la física, el dominio de los hombres sobre la naturaleza. Pero el otro siglo que viene, la segunda mitad del siglo XX, va a ser del dominio del hombre sobre sí mismo a través de la química y de las sustancias químicas. Ahora me di cuenta, unos meses después, cuando me supe que estaba tomando drogas que él mismo inventaba y todo eso, me di cuenta de que estaba hablando, realmente estaba hablando de una experiencia suya personal. Pero lo importante no es eso, sino la idea de que el hombre puede transformarse a través de su organismo. Es decir, a través de una operación material sobre su organismo. Bueno, esto es la genética moderna, esto es la química de las células, y esto es todo lo que está ocurriendo ahora en la segunda mitad del siglo XX, los grandes descubrimientos de la ciencia. Él lo sabía, él era químico, lo sabía a medias, lo sabía como científico y lo sabía como poeta. Él trabajaba en un lugar donde como químico de alcoholes, era profesor de química, una temporada lo fue al menos, en la universidad, y yo pasaba por él a veces, a mediodía, para leerle mis malos poemas, que él con gran paciencia los oía, le parecían muy buenos, en fin, siempre me animó, y después nos íbamos a comer, y hablábamos de lo humano y lo divino. Y cuando digo lo humano y lo divino, es cierto, las relaciones entre lo humano y lo divino. Y él siempre pensó que en el hombre había la posibilidad de la divinización, y ahí está su locura, su gran catástrofe espiritual, ¿no? ¿Hay en Cuesta, como en Villaurrutia y en Montellano, esta atracción por la muerte? ¿Por qué? ¿Cómo explica usted que en esta época, en todos estos poetas, se da esta atracción por la muerte? Bueno, yo creo que es muy misterioso. Nadie se ha preguntado eso, ningún crítico mexicano. Usted se lo pregunta en su libro. Sí, yo me lo he hecho. Bueno, ahí está. ¿Por qué uno tiene que hacerse las preguntas? Que ellos son los que ellos nunca se las hacen. ¿Por qué? Bueno, es difícil. Evidentemente, el tema de la muerte en esos años es un tema muy popular. Empieza desde antes, empieza a principios de siglo. Los dadaístas están obsesionados con la muerte, en el surrealismo hay también esta obsesión de la muerte. Del otro lado, del lado de Eliot también, pero sobre todo la gran meditación sobre la muerte viene de Alemania. Rilke. Pero la idea de Rilke de la muerte es muy distinta a la de los poetas mexicanos, porque para Rilke, la muerte es una especie de vuelta al comienzo, a unión de la vida con la muerte. Es otra cosa, muy complejo. Ellos tenían quizá más que ver con Heidegger, aunque en aquella época ellos no habían leído a Heidegger. En fin, tienen la obsesión de la muerte. Es difícil. Era la época. Es un poco antes de la guerra. Bueno, yo creo que la preocupación de la muerte es solamente uno de los mitos
de la idiosincrasia mexicana, porque yo no he encontrado ningún pueblo que no esté preocupado por ese tema. Yo no creo que el mexicano sea el único, o la poesía mexicana la única que esté sumamente preocupada por la muerte, ¿no? No creo que Yo nadie creo que piense se eso. ha tratado de hacer una especie de bien folclórico o legendario a propósito de la muerte en México, pero es decir, las representaciones, y deje usted las representaciones, la preocupación por la muerte. Pero sí es común a curioso todos, que ¿no? 3 poetas contemporáneos, Villaurrutia tenga su nostalgia de la muerte, Gorostiza, muerte sin fin, Montellano, muerte de cielo azul. Eso es curioso, Sí. que la muerte esté presente ahí en el título incluso, ¿no? Algo debe revelar esta Es la coincidencia. imagen de la muerte, no es la muerte real. El muerte de cielo azul de Ortiz de Montellano trata de la muerte ficticia, de la anestesia y del sueño. El sueño como una forma de la muerte, pero no de la muerte real. Bueno, hay La varios- muerte en sentido teológico. Bueno, hay varios, ¿eh? Ahí digo, en Ortiz de Montellano hay 3. Hay la muerte por la anestesia, hay el sueño, pero también hay la muerte real. Yo diría que es difícil, pero claro, es un tema importante, es un tema universal. Pero cada época, bueno, es un tema tan universal que somos mortales. Entonces las primeras, es decir, cuando pensamos qué es el hombre, Vico, el historiador, el fundador, diríamos, de la historia moderna, dice que hay 3 cosas que distinguen a los hombres del resto de los seres vivos. En primer lugar, la poesía. En el Estado, en segundo lugar, la creación del Estado. Pero en tercer lugar, y esto aparece en todos, dice el culto a los muertos. Bueno, esto es, claro, el culto a los muertos aparece en todas las sociedades, en todos los hombres, no es una cosa de los mexicanos, es una cosa de todos. Bueno, ahora, cada sociedad tiene una idea distinta de la muerte. Los budistas piensan la muerte de un modo, los cristianos de otro modo, los griegos de un modo distinto. Es que hay tantas imágenes de la muerte como civilizaciones. Es decir, la muerte, la imagen de la muerte es histórica. La muerte es el hecho permanente de los hombres. Somos mortales. Pero nuestra visión de la muerte depende de cada sociedad, pero también depende de cada época. Es muy extraño que de pronto, en eso tiene usted razón, López Velarde habla de la muerte, pero la muerte de López Velarde es muy distinta. Es una muerte erótica y llena de... Es un esqueleto sobre una erótica ficha de dominó, dice, habla de la muerte, ¿no? Una muerte libertina, diríamos. Sí. En cambio, los esqueletos crujen en parejas. sí, en cambio, López la Velarde. muerte de los contemporáneos, de estos 3 poetas, es una muerte absolutamente intelectual, filosófica, tampoco es una muerte folclórica. El único que cede al folclor es Ortiz de Montellano, en que habla de un poco de temas folclóricos, de los ritos mexicanos funerarios, las niñas que bailan, la caja de muertos de los niños, etcétera. Pero es el único. Los otros hablan de una muerte abstracta. La muerte de Villaurrutia es una muerte íntima, personal. Y la muerte de Villaurrutia es una muerte, de Gorostiza es una muerte cósmica. Son muy Y cíclica. Sí, digamos, entonces vamos por partes. A la muerte de Villaurrutia. Bueno, la muerte de Villaurrutia es una muerte íntima, personal, la de él. Y entonces, bueno, yo creo que ahí hay varias cosas. El libro se llama Nostalgia de la muerte, además, ¿no? Bueno, en primer lugar hay una idea que no es de él nada más, es de Rilke también, la idea de tener una muerte propia. Es decir, tener una muerte propia es muy importante, no morir de un modo anónimo. Bueno, esta es una idea antiquísima, y cuando pensamos en los ritos funerarios del siglo XIX, la gente, ahora morimos de un modo anónimo en los hospitales, es espantoso, ¿no? Pero la gente, nuestros abuelos, morían en su casa, y cuando morían en general estaban rodeados de toda su familia. Llegaba el cura, los confesaba, y luego ellos tenían tiempo para decir 2 o 3 frases solemnes, generalmente desafortunadas, pero dar buenos consejos y después irse. Bueno, pues esto, una muerte propia, una muerte individual y una muerte colectiva, porque esto afectaba a toda la familia. Era muy hermoso. Ahora morimos de una muerte anónima. Este tránsito de la ciudad del siglo XIX
a la ciudad del siglo XX. No es lo único que explica a Villaurrutia, pero hay una parte de eso. Él quiere recuperar su muerte propia. ¿Y por qué su muerte? Porque es la única manera de vivir su vida. Porque la vida de Villaurrutia, después de todo, es una vida puramente mental. Es un mexicano de la clase media alta que vive en la Ciudad de México, que no tiene grandes experiencias vitales, la experiencia del amor, la experiencia de la soledad, pero nada más. No ha viajado. ¿Qué ha hecho? Ha reflexionado, ha pensado. Y al pensar, pues cuando uno piensa que se va a morir. Yo creo, ¿no? Yo creo que la reflexión sobre la muerte es una parte de la reflexión humana. Y como no tiene proyecto vital, como es escéptico, y como lo único que cree finalmente es, por una parte, en la poesía. Y cree en la poesía como arquitectura verbal. Y después, nada más en eso. Y sabe que se va a morir, es evidente que pone su meditación sobre la muerte en versos hermosos. Y hace esto. Después hay otra cosa en Javier también, yo creo. Fue un hombre que tuvo la obsesión del sueño, pero que no soñaba mucho. Más bien, si uno lee sus poemas, lo importante en él es el insomnio, la incapacidad de dormirse. El sueño, dice Quevedo, es la imagen de la muerte. Imagen espantosa de la muerte, dice, no sé si Quevedo o el otro, hay otro poeta español, no me acuerdo, pero en fin, es un lugar común. Pero la muerte para los románticos y para los surrealistas es la vida, son los sueños, es la imaginación, es la fantasía. En Javier apenas hay eso. Hay sobre todo el insomnio, hay la aridez del cuarto y hay también un poco la incapacidad de comunicarse eróticamente. Entonces todo esto, todas estas cosas negativas se convierten en cosas positivas a través de una transfiguración poética realmente extraordinaria. Es un poeta admirablemente intenso y al cual le debemos algunos de los poemas más perfectos de la lengua española moderna. ¿Iba usted a leer algún fragmento? Sí, pero antes quisiera contar una anécdota, quizá valga la pena. Cuando escribí aquel pequeño ensayo bastante malo sobre la hora de la poesía mexicana, dije, bueno, no sé cuál es la hora de Villaurrutia, pero sé que es la noche, evidentemente, quizá son las altas horas de la noche, es el insomnio, la soledad de un cuarto, o viene el poeta caminando en la Ciudad de México, aquella Ciudad de México sin coches o con pocos automóviles, en que se oían los pasos, paf, paf, ¿no? Y digo, y a esta privación le debemos algunos de los poemas más perfectos de nuestra poesía. Y él, al día siguiente, yo publiqué esto en una revista, fue al Café París, a donde nos veíamos con frecuencia, y estaba muy conmovido. Y me dijo, ¿cómo me ha gustado lo que usted ha escrito? Porque claro, él lo que él estimaba más era la perfección verbal. No, yo creo que es un poeta admirable, ¿no? Y claro, es un poeta, no sé cómo explicar lo que siento frente a su poesía. Hay un poema muy famoso que dice Nocturno en que nada se oye. No sé si tú lo recuerdas. ¿Es el que toca al final con la estatua? No, ese se llama Nocturno de la estatua. Es más corto, podemos leer cualquiera de los dos, ¿no? Es muy interesante porque aquí en este poema Nocturno en que nada se oye, yo creo que está un poco esta suerte de privaciones, de negaciones, de desierto, que él al final logra vivificar y poblar, no con seres vivos, sino con reflejos, con formas, con geometrías. Él me contó que él había escrito este poema y que el primer verso se lo dio una crónica policíaca, en que hablaba no sé si un criminal, que decía, estaba la calle Silencia, que es muy bonito eso. Y él lo transformó, no puede decir estaba la calle Silencia, prejuicio de poeta culto, y puso otro verso, pero que es la idea del silencio de la calle antes del crimen. En medio de un silencio desierto, como la calle antes del crimen, sin respirar siquiera para que nada turbe mi muerte, en esta soledad sin paredes, al tiempo que huyeron los ángulos, en la tumba del lecho, dejo mi estatua sin sangre. Estatua sin sangre. Él no tiene sangre, es una estatua.
para salir en un momento tan lento, en un interminable descenso, sin brazos que tender, sin dedos para alcanzar la escala que cae de un piano invisible. El juego de palabras, la escala de la música y la escalera, sin más que una mirada y una voz que no recuerdan haber salido de ojos y labios. ¿Qué son labios? ¿Qué son miradas que son labios? Y mi voz ya no es mía, dentro del agua que no moja, dentro del aire de vidrio, dentro del fuego lívido que corta como el grito, y en el juego angustioso de un espejo frente a otro, cae mi voz, y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz quema, dura, como el hielo de vidrio, como el grito de hielo, aquí en el caracol de la oreja, el latido de un mar en el que no sé nada, en el que no sé nada, porque he dejado pies y brazos en la orilla, siento caer fuera de mí la red de mis nervios, mas huye todo como el pez que se da cuenta, hasta siento en el pulso de mis sienes, muda telegrafía a la que nadie responde, porque el sueño y la muerte nada tienen ya que decirse. Yo lo único que quisiera subrayar es además del sentimiento tan profundo y de la analogía final con que remata este poema, es el sentido del humor también, ¿no? En los juegos de palabras, no sé si hayan notado el juego de palabras, además del de la voz que madura, otro juego de palabras muy, muy simpático, el del aquí no, usted no nada, no porque no traje, que viene metido. Claro, él lo transforma, Sí. coge el lenguaje coloquial y lo transforma, claro. También en Gorostiza, bueno, pero Gorostiza es lo contrario. Lo que quiere Villaurrutia es la muerte personal. Y lo que quiere Gorostiza es otra cosa. Lo que ve Gorostiza es su muerte personal dentro de la muerte cósmica. Es distinto, es lo mismo y es lo contrario. En Javier, el hecho universal de morirse le da oportunidad para afirmarse él, para afirmar su muerte personal, la pequeña muerte privada de Javier Villaurrutia. En cambio, en Gorostiza es lo contrario, la muerte personal de José Gorostiza se convierte en la muerte de los universos, de las estrellas, de todos los mundos. ¿No te parece? Sí. Bueno, tú has escrito páginas Yo, sobre todo, magníficas. la diferencia que encuentro entre Gorostiza, el sentimiento de la muerte entre Gorostiza y Villaurrutia, es sobre todo el sentido cíclico, naturalmente, en Gorostiza, que además de cíclico, de clasificación sistemática de todas las cosas que están siempre, en todo momento, muriendo, y que sin embargo no son enunciadas así, sin discriminación, sino que va primero reino mineral, reino animal, reino vegetal, y poco a poco va describiendo, de acuerdo con un canon perfectamente establecido, todas las cosas del mundo que están siempre, en todo momento, muriendo. Habla del salmón que regresa. Es muy curioso, porque en el fondo es Heráclito, pero Sí. es un Heráclito a la inversa, Sí, diríamos, ¿no? siempre se está bañando en el Sí, mismo río. Siempre está bañado, bueno, se repite. Quizá también Heráclito pensaba lo mismo, porque Heráclito pensaba que el universo era el arco y la lira, de ahí el Sí. título de mi libro, ¿no? Y pensaba que la guerra de los elementos era un momento del acorde y el otro la reunión. Es decir, hay oposición de los elementos y reunión. Y ese vaivén es el vaivén eterno, diríamos, del cosmos. Entonces, que en Heráclito también hay repetición. Cuando yo he leído algunos críticos que hablan de Quevedo como un poeta dialéctico, porque habla de los contrarios, pues no tiene idea de lo que es la dialéctica. La dialéctica de Hegel, a la que se refieren, tiene que ver con el progreso, tiene que ver con sucesión. Cada estado es superior, mientras que Heráclito, no, Heráclito está hablando de un acuerdo, de acuerdo y desacuerdo, es un ritmo universal, y es también de lo que habla Gorostiza. La diferencia es una diferencia, diríamos, de temperamento.
para Heráclito, esta guerra que se resuelve en armonía, y esta armonía que se resuelve en guerra es el cosmos, es la vida, y es una afirmación trágica de la existencia. Eso es la tragedia griega. Y en cambio en Gorostiza es una visión un poco budista, muy pesimista de la existencia. La existencia finalmente siempre es muerte, los astros terminan desvaneciéndose en el cielo, todo, es decir, este eterno girar del universo es el girar de los muertos o de la muerte, ¿no? ¿No te parece que es...? Exactamente. Sí. ¿Y usted encuentra esta suerte de secuencia cíclica en la poesía de Paz? Sí, en algunos poemas desde luego. Y no solamente secuencia cíclica, sino secuencia cíclica compuesta, es decir, de dos cursos que están actuando simultáneamente. Muy notablemente, el primer intento que yo recuerdo es el poema el del Chopo, un alto surtidor. El poema de Piedra del Sol. Piedra del Sol. Piedra de Sol, que termina exactamente con la misma figura con que empieza. Y luego, desde luego, mucho más marcado en los poemas de, ¿cómo se llama? Ladera Este, Maituna, y desde luego evidentísimo en Historia de dos jardines, que es uno de los poemas que a mí más me gustan. Bueno, yo creo que, sin embargo, cuando pienso en toda esta trayectoria poética, quizá no hablamos bastante de Tablada, en un aspecto que Tablada fecundó, pues la verdad. Se habló de que él era la Venus o la Eva de la poesía mexicana, dice, no sé quién, no sé si es Cuesta o alguno de los contemporáneos, el que escribió esa nota un poco despectiva en la antología, pero no, él fecundó a los contemporáneos y me fecundó a mí en cierto modo en esta idea de la poesía como imagen y como descubrimiento de una realidad. Está en Pellicer, hay uno de los poemas más lindos de la poesía mexicana, es aquel pequeño poema de Tablada que dice tierno saúd. ¿Cómo es? Tierno saúd. Tierno saúd, casi oro, casi no sé qué cosa, casi luz. Te lo voy a leer porque creo que casi ámbar, casi ámbar. Déjame ver. Claro, tierno saúd, casi oro, casi ámbar, casi luz. Bueno, esto para mí, en 3 líneas, es un poco el ideal poético, ¿no? Que se transforma en luz. ¿Cuál fue mi actitud frente a estos poetas? Claro, bueno, en primer lugar yo diría, y esto sí me importa subrayarlo, de la continuidad. Yo creo que en López Velarde, bueno, yo creo que en los poetas anteriores, en Otón, en todos ellos, hay la idea de que ellos cambian y que continúan. Pero en López Velarde es muy clara la idea, él se siente descendiente de algunos poetas, incluso que fueron inferiores a él, como Amado Nervo. Hay la idea de la continuidad. En los contemporáneos también hay la idea de la continuidad. Todos ellos fueron discípulos de González Martínez y después descubren a López Velarde, etc. En mi caso también, yo siempre me sentí parte de la tradición mexicana. Yo creo que esto es fundamental. Sí hay una tradición poética mexicana. Esto sí es fundamental. Hay una tradición poética mexicana, hay una historia de la poesía mexicana, es una historia viva. Que hay que leerlos, hay que descubrirlos, hay que redescubrirlos. Y en ese sentido yo me sentí heredero, pero también sentí lo contrario, sentí la necesidad, en aquella época decíamos romper, pero quizá más bien descubrir, había una parte del mundo que ellos, los contemporáneos sobre todo, no conocían o no habían visto. En mi pequeño libro sobre Villaurrutia digo algo que sigo pensando, lo sigo pensando. En ninguno de los contemporáneos aparecen los otros, esos hombres y mujeres de toda condición con los que día tras día hablamos y nos cruzamos en calles, oficinas, templos, autobuses. En Pellicer hay montañas, ríos, árboles, ruinas. También hay héroes y villanos, pero no hay gente. En López Velarde sí hay gente, la prima. En los poemas de Gorostiza, Villaurrutia, Ortiz de Montellano, no hay nadie. Todo y todos se han vuelto reflejos, espectros. No sé si me he expresado con claridad,
Para que se comprenda lo que quiero decir, citaré a dos poetas muy opuestos, Eliot y Apollinaire. La gente es la ciudad y la ciudad es la doble faz de los hombres, la faz nocturna y la diurna. Los hombres reales e irreales a un tiempo. Bueno, esto es lo que yo encontré en ciertos momentos en la poesía de Apollinaire y de un modo aún más pleno en la poesía de Eliot. Y eso es lo que yo quise incorporar en mi tentativa poética, aparte del éxito o el fracaso que haya sido esa tentativa. Lo que quise era incorporar este elemento, la ciudad. Pero cuando digo la ciudad, ¿qué quiero decir? La ciudad aparece en Villaurrutia, aparece en López Velarde. La ciudad moderna, la ciudad aparece en Tablada, la ciudad moderna, la ciudad del siglo XX, la historia. ¿Por qué la historia? No en el sentido de que tenemos que servir a la historia, no en el sentido de la poesía social, que fue la gran equivocación de la generación anterior, no la poesía al servicio de esta o de aquella idea. Poesía de la historia, poesía de la ciudad, en un sentido muy distinto. Para un hombre del siglo XVI o del siglo XVII, la historia es el destino humano, no la historia. El destino humano no es la historia. El destino de cada hombre se pelea en su alma y es el pleito entre la libertad y la fe, entre la voluntad de Dios y la libertad humana. Para ponerlo a la manera de los jesuitas, entre el libre albedrío y la predestinación divina. O los calvinistas piensan que no hay libertad. O bien los discípulos de San Agustín, que la libertad es una gracia de Dios. Bueno, esta polémica desaparece. Para un hombre del siglo XVIII, el drama es otro. Para el hombre del siglo XVIII, el drama, su destino se juega entre, por ejemplo, para todos ellos, las pasiones, el cuerpo, las pasiones, lo que llamaban las pasiones, y la razón humana. Eso es el drama y es lo que quiere de alguna manera resolver Kant con su moral, ¿no? Y el conflicto entre las pasiones. Claro, toda la novela del siglo XVIII está eso. Laclau, todo eso es las pasiones humanas, el erotismo sobre todo, las pasiones crueles del Marqués de Sade y la razón que construye utopías y las pasiones humanas que destruyen las construcciones racionales. El siglo XIX es algo muy distinto, son ideas, por ejemplo, el progreso, la fraternidad, el sueño de los románticos. Para nosotros el destino adopta la forma de la historia. Eso es la historia significa lo que nos pasa, lo que nos está pasando, lo que pasa en las grandes ciudades, las conquistas, las crisis, etcétera, ¿no? Siempre ha habido historia, pero nunca la conciencia de la historia había sido tan aguda. O mejor dicho, nunca el destino de los hombres, el hecho de que somos mortales, de que nos vamos a morir, el hecho de que somos capaces de amar, que nos enamoramos, de que nacemos, de que trabajamos, de que hacemos cosas. Todo esto nunca se había presentado en la forma de conflicto histórico. Y esto es, a mi juicio, el destino de los hombres. Y eso es lo que yo no encontré en la poesía de mis maestros y lo que quise escribir, lo que quise decir. Sin embargo, sí diría usted que la tradición poética mexicana está viva en su poesía, presente. En mi poesía, yo no sé si yo estoy vivo, pero yo estoy como Pirrón, no me atrevo a decir que estoy vivo, y mucho menos en mi poesía, pero sí me atrevo a decir algo, y es esto, que estos poetas están vivos en mí. Yo no existiría sin ellos. Y ojalá que esto es lo importante, ¿no? Yo creo que quiero simplemente subrayar lo que acaba de decir Octavio Paz, como tal vez el mejor elogio que podríamos hacer de todos estos poetas que nos han precedido, y es que todavía están vivos en su propia persona. Yo creo que no podemos decir nada mejor que eso, y creo que el valor de la poesía pues reside en eso, en que siempre hay algún ser en el que los antiguos poetas perduran y continuarán, ¿no? Bueno. Yo no lo encuentro esa virtud en muy pocos poetas y me da muchísimo gusto haber compartido, aunque sea este momento, coincido con uno usted, de los que... Coincido con usted y le agradezco mucho su presencia en este programa. Yo creo que no, está muy vivo en tu poesía, está muy vivo en tu prosa. Yo creo que la buena literatura mexicana, actual, contemporánea, no vamos a citar nombres,
para no olvidarnos de ninguno, esta buena literatura mexicana en esta buena literatura mexicana está viva la buena literatura mexicana del pasado inmediato. Eso es lo que constituye la tradición. Si no estuviera viva, no habría tradición, Claro. ¿no? Sí la hay, y como se ha demostrado a lo largo de esta conversación, es una tradición de gran altura poética. Salvador Elizondo, otra vez muchas gracias por habernos acompañado. Maestro Paz, muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. A usted le agradezco mucho su atención. Muy buenas noches.